Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Beatriz Sánchez y Fernando Pausen. ¿Cómo están todos? 8 de la mañana con 4 minutos. Bienvenidos a esta Combinación Clave. Ya es martes 14 de febrero. Ah, el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. ¿Tú celebras algo así? No. No te voy a preguntar si estás enamorado o no, no voy a entrar a eso, pero ¿has celebrado alguna vez? Ahora sí. Estoy enamorado de ti, no, para ser franco. ¿Tú eres de los que piensa que esto es una cuestión comercial solamente? ¿O tiene que ver con eso? ¿O tiene que ver con que.? Un poquitito. Ahora, a pesar de que tampoco uno, si es que, no sé, hay disposición para hacerse un regalito, tampoco va a ponerse tonto. Así como no quiero. No, o sea que no. Soy incorruptible respecto de estas cosas. No. Me gusta que me corrompan un poquitito con regalitos. Bueno, pueden mandar chocolates entonces, porque vamos a hablar del amplio sentido del cariño. No, tampoco. Exacto. Bueno, bienvenidos todos a Combinación Clave. Con Fernando Paulsen estaremos acompañándolos hasta las 11 de la mañana con harto contenido. Vamos a hablar de los temas del día. Vamos a estar en un ratito más analizando justo varios de los temas que lanzaste a propósito del editorial, Fernando, que tienen que ver hoy día con la figura de Donald Trump y lo que además uno proyecta para este 2017 y para lo que puede ser el gobierno de Trump. Ahí hay un tema. Vamos a estar con el panel que siempre nos acompaña, panel que viene de distintas organizaciones que trabajan con política, algunos pertenecen a conglomerados, otros de alguna manera supervigilan el sistema, así que vamos a estar conversando con ellos y vamos a hablar también con el sindicato de la minera escondida, que está cumpliendo huelga, una huelga que es bien notoria a propósito de lo que significa el cobre en Chile y que por un lado provoca algo respecto a los sueldos, los bonos, en fin, de los trabajadores de esa área de la producción en Chile. Pero por otro, nos damos cuenta de la importancia que tiene el Chile en el cobre mundial. O sea, sale escondida porque para su producción a propósito de la paralización y sube el precio del cobre a nivel mundial. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Bueno, lo vamos a estar conversando en un ratito más. Ya son las 8:06. Esas son si tú quieres, entre comillas, ventajas de ser el país productor más grande del mundo en términos de cobre. Todo lo que pase en términos de producción afecta al precio. Sí. Tiene las dos cosas y que se entienda bien. Por un lado, ¿qué beneficio podemos tener de ser un país pequeño y con este nivel de producción de cobre? Pero al mismo tiempo, el incentivo para ir cambiando, ir haciendo otras cosas, imaginándose un país distinto, es menor cuando tienes esa cantidad de cobre. Exactamente. La tentación a continuar siendo monoproductor y exportar todas tus riquezas naturales son muy fuertes. Y me tomo con eso a propósito de ir ya un poquito mirando los temas que están dando vuelta en estos días. Hay harto que va a quedar pendiente y seguramente lo vamos a conversar. Yo espero que lo conversemos más allá del Festival de Viña. Me refiero a que habitualmente tenemos una capacidad medio histérica para ir pasando de un tema a otro. De repente hay un tema que se come la agenda y hablamos todo el día y se transmite todo el día y de repente pasa que es normal que las cosas se vayan sucediendo, ¿no? Pero después no sacamos ninguna conclusión. Creo que eso es como la diferencia entre un país subdesarrollado y desarrollado, a lo mejor es la capacidad de mirar para adelante. Y tiene que ver con los incendios forestales. A propósito, recién tú mencionabas algo que es interesante y tiene que ver con el tipo de economía que tiene Chile, la importancia de la plantación exógena, a lo mejor para nuestra economía, y la mirada que hay que tener a propósito de los incendios forestales. Lo vamos a estar preguntando en un ratito más, a propósito de cómo CONAF, ayer lo comentábamos algo, Fernando, cómo CONAF manejó todo esto, si hay responsabilidades que achacar a los distintos directores, pero también una mirada un poquito más larga respecto a cuánto nos tenemos que cuestionar la manera en que estamos plantando, lo voy a decir bien en básico, plantando o tratando los bosques a propósito del clima y la relación con el suelo y el agua en el país. Bueno, estamos con una pregunta que tiene que ver directamente con eso. Es que le pusimos alternativa, le lleva alternativa ahora. ¿Quién es el mayor responsable de los incendios forestales? CONAF, ONEMI, Madereras. Hay una intencionalidad específica al respecto. Estamos hablando acá no de la responsabilidad de quién lo originó, quién lo originó, quién lo hizo, sino que estamos hablando en términos de responsabilidades probablemente que tienen que ver con el tratamiento cuando esto se descubre, las responsabilidades políticas que puedan tener las distintas instituciones. La intencionalidad es un tema súper jodido porque cuesta mucho probar
que hay una intención, llamémosla, coordinada, concertada, maquiavélica para hacer este tipo de cosas, más allá de que la pinomanía en materia de incendios forestales es ultra conocida. Pero por lo tanto queremos preguntarles directamente a ustedes cómo están distribuidas, a juicio de ustedes, las responsabilidades institucionales en esto. Sí, es un tema que se instaló hoy día más bien porque se pide la renuncia o la salida del director de CONAF, con esta mirada que hay rápida de se tiene que ir. Yo soy de las que creo que cuando hay responsabilidades, efectivamente las personas tienen que dejar los cargos. Algo que no pasa mucho acá. Y lo decía de alguna manera el Coco Legrand en algún momento, decía, cuando uno rompe un florero, y lo decía así, un poco chistoso, era, se rompió el florero, nadie dice, yo rompí el florero. y siempre me he quedado pegado a eso porque efectivamente como que se desligan un poquito responsabilidades. Ese es como ese concepto que nos tenemos tan pegados los chilenos de los turnos para hacer cosas, como te dicen. A mí me tocó el año pasado ir a Buenos Aires. ¿Cómo te tocó? ¿Hubo un concurso para que tú fueras para allá? ¿Por qué no dice yo fui a Buenos Aires el año pasado? El activo, el verbo activo de yo fui, no, siempre nos toca hacer las cosas. Sí. Como si hubiese alguien que decide, oye, a propósito... De vacaciones, claro, te tocó. Claro. Bueno, ahí hay un tema. Y me pregunto cuánto vamos a seguir conversando. Me tocó leer columnas y ver entrevistas a una serie de urbanistas, en fin, especialistas en manejo del bosque, que ponían la atención en un asunto que es mucho más de largo plazo y que tiene que ver con los incendios. A ver, esto tiene hartas ramas. Uno no dice que solamente cambiando la conformación de los bosques en Chile se acaba el problema, sino que tiene hartas ramas. Una cosa son la administración de una emergencia y algo que nos cae en Chile. Tú sabes que un urbanista de la Católica me llamó mucho la atención, decía que los últimos 5 años en Chile cada 9 meses había un mega desastre. O sea, si no era un volcán, eran temporales con aluviones, si no eran grandes incendios forestales, terremotos o salidas de mar, un maremoto. Bienvenidos al planeta Tierra. No, pero es que se ha ido juntando más. Incentivando más estas cosas. Incentivando los desastres naturales. Disculpa. Se ha ido poniendo más intensiva la frecuencia, es verdad. Más intensiva. Ahora, como nosotros nos encanta atribuir todo lo que pasa a Chile como casi caso único, yo quiero decir que estas cosas ocurren en montones de partes. No, pero yo creo que a nosotros nos pasan más. No nos pasa más. Claro, nosotros sí que nos pasan más. En Argentina este año se quemaron 1.600.000 hectáreas. Claro, tienen más pastizales y las cosas. En Bangladesh cada año, pero qué sé yo, siempre se presenta el World Press Photo, que es el concurso de fotografía periodística más importante del mundo. Siempre se presentan 2 o 3 fotos de Bangladesh después de las inundaciones, donde está medio país con el agua hasta el cuello. O sea, a nosotros nos pasan cosas porque somos un país volcánico, porque somos un poquitito ineficientes para un montón de cosas, porque somos desordenados y somos extraordinariamente responsables en un montón de cuestiones, pero no nos creamos tampoco de que nosotros somos los malditos o maldecidos por el toque de la naturaleza. Pero sabes que yo me lo creo un poco. Ahora, hay un concepto que se empezó a acuñar hace poco, creo que después no sé si de alguna de las inundaciones grandes, que son desastres socio-naturales o urbano-naturales en el fondo, porque la naturaleza simplemente somos nosotros en el fondo los que planificamos mal la ciudad. O la planificamos sin estar pendientes de que los cursos de agua se recuperan, que el bosque, a propósito del manejo, no puede estar, o sea que tiene que haber un sector que separe las casas de la formación más boscosa, justamente para evitar los incendios. A lo que me refiero ahora es cuánto tiempo, o si efectivamente vamos a seguir conversando un poquito más, porque hay una ley para cambiar la estructura de CONAF. Yo no sé si vamos a seguir conversando respecto a mirar con un poquito más de detalle qué significa la plantación exógena, los bosques naturales, el manejo del agua, en fin. Sí, es verdad. Ahora, yo quiero decir una cosa que probablemente a ti te ha pasado también, Bea. Yo vengo entrevistando a personas de la ONEMI o de las los distintos encargados en materia de emergencias desde hace 30 años. Y, por lo mismo, digamos, porque hay un mega desastre por lo menos cada 2 años.
Y yo me acuerdo de don Alberto Maturana, que era director de la UNEM, y que él, mucho antes del tsunami del 2010, mucho antes de las cosas que pasaban, él hacía siempre el mismo reclamo, decía, ¿qué necesita que pase en Chile para que nos demos cuenta que nosotros tenemos la primera línea de construcción frente al mar, donde han empezado a salir algunos, hospitales, cárceles, colegios, en primera línea, a lo largo de la costa. Y advertía, cualquier cosa que llegue a pasar en esos momentos por esta situación va a destruir todo eso. El hospital Renato de Formés estaba en Viña del Mar, casi encima de la playa. ¿Qué es lo que pasaba? Que todas las autoridades que tenían pocos recursos de todos los gobiernos apostaban a la probabilidad de que no pasara ese mega evento. Y cuando pasaba, todo Chile se volcaba, decía, oye, pero por supuesto que tendrían que haberlo hecho. Reclamamos mucho después de que pasan las cosas y somos tremendamente malos previsores, o hacemos oídos sordos a lo que nos dicen, porque hay siempre un gasto alternativo más necesario, más urgente que hacer. Y eso hay que asumirlo también. No seamos chuecos con nosotros mismos. Bueno, de hecho, el propio Congreso Nacional está en la zona inundable de Valparaíso. O sea, yo no sé si se acuerdan. Ahora, lo que pasa es que puede haber mucha gente que considere deseable que se inunde el Congreso. Pero ya entraste en una materia delicada. ¿Para qué lo vamos a preguntar, no? ¿Para qué vamos a abrir los micrófonos con algo como eso? Hoy quiero mencionar, a propósito de este tema, una nota que está en portal del Clínico hoy día, que dice lo siguiente. El oficio en que la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ordenó a la empresa GSE, una de las empresas eléctricas en Chile, hacer mantenimiento en O'Higgins para evitar incendios. Había mandado un oficio antes y se investiga justamente a GSE a propósito del incendio en Pumanque, que prácticamente consumió toda la comuna, una comuna rural en la región de O'Higgins. Y recordemos que hoy día veía la cifra en alguna parte, no sé si creo que estaba en el Mercurio, o la escuché en la mañana y me llamó mucho la atención la cantidad de causas abiertas a propósito de investigación de incendios. Son una cantidad enorme, unas 52 causas por responsabilidades específicas en distintos lados, que son súper variadas, ojo con eso, muy variadas, pero hay varias que apuntan a empresas eléctricas por su responsabilidad a propósito de un incendio grande hace como 2 años. ¿Te acuerdas que fue una línea de alta tensión que colapsó y cayó y como estaba muy seco, lanzó chispas y se prendió en incendios que son bien raros que sucedan así, pero pasan. Sí. Entonces hay varias investigaciones que tienen que ver con empresas eléctricas. A propósito de este tema. Y ojo que la intencionalidad de incendio, la piromanía, el que tú hagas incendios intencionales tiene penas altísimas. Aquí no se trata de intentar disuadir aumentando las penas para quienes lo hacen. Hay penas muy altas para la gente que hace. Que yo ahí me perdía, yo tenía, que me quedé con la idea a propósito del tipo de condena, que son penas bajas. No son penas bajas. No son penas bajas la piromanía como delito. Especialmente sobre propiedades privadas y propiedades públicas, tienen penas altas. No es un caso común y corriente, solo que cuesta mucho probar el hecho. No necesitas necesariamente la intencionalidad. No necesitas aumentar las penas si es que tú quieres efectivamente aplicar la ley y tienes a las personas confesas o condenadas y con sentencia. La sentencia es fuerte. Puede ser perfectamente una sentencia muy alta. Bueno, tenemos entonces la encuesta, se las quiero reiterar, que es a propósito de este mismo tema y es un poco para lo que decía Fernando recién, mirar dónde se sitúan, o para ustedes, ¿quién tiene más que ver con lo que pasó con los incendios forestales. Voy a reiterar la pregunta: ¿quién es el mayor responsable de los incendios forestales? Como siempre, la encuesta está en @radiolaclave. CONAF ponemos como una alternativa, ONEMI la otra, las madereras y también la intencionalidad en los incendios. Otro de los temas, y que se vence el plazo, y es hoy día justamente, es que los 277 médicos que no aprobaron el examen único de conocimiento de medicina, que usted me imagino que ha escuchado el nombre, EUNACOM, tienen que dejar la atención primaria pública en Chile. Les explico un poquito solo para los que todavía no entienden bien lo que pasa. En Chile, para poder trabajar en el sistema público de salud, cualquier médico que haya cursado estudios en el extranjero
y hay muchos médicos extranjeros en Chile, tienen que rendir este examen para poder acceder a una plaza dentro de la salud pública. Lo que se hizo fue extender un plazo, ya que se necesitan muchos médicos en la salud pública, específicamente en la primaria. El plazo se vence hoy y hay 277 de estos médicos que no han aprobado este examen y tienen que salir de la salud pública. El asunto es bien dramático, tiene varias aristas también, pero es bien dramático en algunas comunas porque hoy día salen la mitad de los médicos que tiene la salud primaria. Aquí tenemos, Bea, una situación que yo he escrito varias columnas al respecto, lo he mencionado antes en programas, que es de esas típicas situaciones que se van acumulando en el tiempo y que tú las detectas porque no son masivas, no son absolutamente disruptivas de inmediato. Son pequeñitas que empiezan a agrandarse. Si que yo hiciera la pregunta, si hiciéramos la pregunta, señores y señoras, ustedes que nos están escuchando en Combinación Clave, ¿cuánto creen ustedes que se afectaría el sistema de salud pública chilena si mañana todos los extranjeros que trabajan en el sistema de salud pública no fueran a trabajar? ¿Cuánto crees tú? ¿Qué porcentaje de extranjeros trabajan, crees tú, en el sistema de salud pública y sobre todo atención primaria? Dame una cifra más o menos. Chota, ¿cuánto será? Porcentaje. ¿Un 5%? ¿10%? Yo creo que casi están llegando al 50%. ¿Al 50%? Sí, casi deben estar llegando cerca del 50%. ¿Básicamente en consultorios? En consultorios. ¿O también en hospitales? Consultorios, ya. Hospitales, todo. Me estoy refiriendo a médicos, enfermeras, gente, al personal de salud en general, porque hay déficit en todo. Al chofer de ambulancia, al paramédico que ayuda. Estamos llenos de eso desde hace mucho tiempo y funcionando muy bien. Que ha terminado de esa manera porque hay un problema en que los médicos chilenos muchas veces no quieren ir a trabajar a regiones o no quieren ir a trabajar en la salud pública una vez que salen de las universidades, ponen consulta, van a clínica, hacen otro tipo, hacen un perfeccionamiento posterior en especialidades que se demora más y desde hace muchísimo tiempo el sistema primario de salud pública ha estado receptivo a una cantidad enorme de médicos cubanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, uruguayos, en fin, que son muchísimos. Y que no solamente son médicos, son, como decía, personal de enfermeras, de choferes de ambulancia. Es súper sensible el sistema chileno hoy día para ponerlo como tema global, a la inmigración. Es sumamente sensible y, sin embargo, tenemos todavía dos cosas de las cuales nos estamos preocupando. Una es esta, facultar a los médicos que han estudiado en el extranjero las posibilidades de ejercer en Chile de acuerdo a un test que es el que estamos hablando, UNACOM, y en segundo lugar actualizar las leyes de inmigración chilena a los profesionales que trabajan en Chile. Sí, y tengo estas dudas respecto al tipo de examen que se hace, y no quiero ser injusta porque no lo conozco en detalle, pero yéndonos a otra área, me tocó conversar acá mismo en el estudio a un dentista británico que lleva toda una campaña que se llama El Paciente Inglés. Él lleva 5 años en Chile. Él estudió en una muy buena universidad afuera, ejerció allá también en súper buenos hospitales, en fin. Llegó a Chile y desde hace 5 años que está tratando de convalidar su título como dentista en Chile. Y nos contaba acá el peregrinaje de un extranjero para tratar de hacer eso. No es lo mismo, los dentistas con los médicos, quiero dejar eso. Pero él nos apuntaba varias cosas. Por ejemplo, temas de lenguaje que no se entienden, el tipo de preguntas y muchas cosas obsoletas que se preguntan en estos exámenes. En el caso de los dentistas, además, le pedían a ellos que llevaran piezas dentales. Entonces me decía, si yo no puedo ejercer, ¿de dónde saco piezas dentales para yo poder hacer? Bueno, en fin. Entonces mi pregunta sobre el UNACOM es eso. ¿Por qué hay tanta tasa de rechazo? Porque... A ver, ¿o es que nosotros formamos también a los médicos en Chile y los forman mal afuera? ¿O hay un tema de que no hay una actualización de lenguaje, de fórmulas, de términos, de cómo se hace en la medicina hoy día, de una prueba como esa? Sí, ¿Cuál es el fondo ahí? Yo fíjate, la persona que está encargado de hacer el UNACOM, que es Beltrán Mena, sí, es una persona, yo lo conozco, súper competente y lo lleva haciendo hace mucho tiempo. De repente sería interesante, así como ejercicio, ¿cuál sería la tasa de rechazo si se pasa el UNACOM a los titulados chilenos? Eso es una gran pregunta.
Es una pregunta para joder, la verdad, pero no tanto. ¿Ya? ¿Es el EUNACOM el estándar por el cual se supone cualquier médico titulado chileno debiera conocer las respuestas a las preguntas que les pasan? Si es que un porcentaje de médicos titulados chilenos, por lo tanto, absolutamente habilitados para ejercer, digamos, voy a poner en un porcentaje chico, el 8%, no pasara al EUNACOM, ¿significa que los tipos debieran salir del sistema público a pesar de que tienen un título chileno? Estricto rigor, sí, por ejemplo. Yo supongo que también. Pero no. O sea, pero incluso pongo el ejemplo distinto que ha sido materia de broma en varios lugares donde yo he trabajado, que son las pruebas estándar que se le aplican en algunos lugares donde yo he trabajado a los estudiantes en práctica para periodismo. Los estudiantes que entraban a hacer práctica. Y les hacían, y hay algunos medios, el Mercurio, me acuerdo, en algún momento tenía una prueba súper estricta, que se dio de conocimiento, en fin, porque entraba mucha gente, entonces tenían que hacer una prueba para poder elegir a un grupo. Y siempre echábamos la talla de, ¿y yo pasaría la prueba? Yo que estoy ejerciendo el periodismo, ¿pasaría esta prueba que le hacen a los estudiantes en práctica? Y lo poníamos en duda, a propósito de una serie de cosas. Claro, porque es distinto medir Exacto. por conocimiento que medir por certificado, Exacto. por título. Exactamente. Uno supone que el título le lleva incorporado el conocimiento específico. Tú no tienes que... Si a nosotros... Aquí, todos los periodistas de Radio La Clave nos pusieran un facsímil de la PSU. Exacto. De repente... Verbal se llama. Verbal, sí, de lenguaje. Se me cayó el carnet y un pequeño temblor acá. Pero tuviéramos que hacer la PSU, sí. En una de esas, los puntajes no serían para nada los que alguna vez sacamos. Entonces, pero eso significaría que uno estaría invalidado. Exacto, para ejercer. Exacto. Es una prueba de conocimiento específico la forma en que tú... o la única forma en que tú validas un certificado extranjero. Yo tengo dudas al respecto. Y deja que me ponga un poquito más odiosa, además. La historia reciente nos ha mostrado además que los médicos chilenos son súper celosos de lo que hacen. O sea, lo voy a decir bien en bonito, digamos, bien en bonito. Pero, por ejemplo, ¿cuánta discusión ha existido en Chile a propósito de la formación de oftalmólogos? En algún momento se formaban 2 oftalmólogos al año. Y había déficit en todos los hospitales públicos de oftalmólogos. ¿Para qué decir las regiones, mientras más alejados de Santiago? Entonces, no hay algo que está operando mal, se preguntaba uno. ¿Y te acuerdas en este lío que hubo para que aquí se me va el concepto técnico, optómetra, no sé si es el nombre, que son las personas que pueden recetar lentes, que en otros países no son médicos, son personas que se dedican solo a estudiar eso. Son técnicos. Y acá pero lucha a través de los diarios, por conferencias de prensa, porque los oftalmólogos no querían que hubiese técnicos que pudieran recetar lentes, porque era parte de sus propias ganancias. Entonces, ¿cuánto tiene que ver de fondo una protección del mercado laboral? Es una protección del mercado laboral. ¿Cuánto tendrá que ver? A ver, yo creo que la pregunta a la adquisición que hiciste respecto a los oftalmólogos, y eso no solamente está en esa especialidad, en varias otras especialidades. Bueno, lo que pasa con los anestesistas, por ejemplo. Claro, este cartel que denunció en algún momento el ministro Mañalich. Lógico, la forma en que las especialidades protegen su profesión. Sí. En el caso de algunas, como la oftalmología, hace algún tiempo, no sé cuál es el caso hoy día, pero la forma de protegerla, de proteger los ingresos y proteger el mercado, era dar muy poca especialidad al año para capacitarse. Como dices tú, 1, 2 posibilidades, siendo que era necesario muchas más personas. Después tenías la otra lógica en materia de médicos, que fue también discusión muy fuerte en alguna instancia, que era que las especialidades te las becaban los laboratorios, que después te las pagaban y te las becaban los laboratorios, que después eventualmente podían solicitar el favor de devolver de alguna manera este regalito de la especialidad con las recetas, con un montón de contraprestaciones, que también fue una discusión muy fuerte sobre si correspondía o no correspondía que las especialidades fueran pagadas por intereses específicos en el futuro del médico. Y fue una discusión bastante grande. Yo no sé cómo ha seguido eso en términos de si es que eso hoy día
frecuente que se haga lo mismo. Yo tengo la impresión de que eso ha bajado cualquier cantidad, y tengo la impresión que si bien se regula todavía el mercado a través de la cantidad de especialidades, de becas de especialización que existen en determinadas áreas, también pienso que no es exactamente igual que como era cuando estos casos estallaron hace 15 o 20 años atrás. Sí, hay más. O sea, de hecho, ha ido aumentando la cantidad, por ejemplo, de formación de especialistas, oftalmólogos y otros específicos como dermatólogos, en fin. Pero al partir formando tan pocos oftalmólogos, se hipotecaba además el futuro. Porque lo que decía, y recuerdo que lo conversamos alguna vez con el presidente del Colegio Médico, y él decía, mira, si el problema no es tanto cuántas personas podemos formar, sino que no tenemos los especialistas para formar a estos especialistas. Y claro, como se fue estrechando el número de oftalmólogos, el problema es que después no tenía suficientes oftalmólogos para que formaran a los otros oftalmólogos. Entonces, con esta fórmula proteccionista, esta mirada particular que tenían desde los médicos y esta fórmula que se siguió, se fue apretando el mercado en varias de estas áreas. Así es. Y ese es un problema que, por mucho que tú quieras explotar y decir, no, ¿sabes qué? Como Estado, que a mí me gustaría que se tomara un poquito, que es un poco lo que se trató de hacer, no sé con cuánto éxito, decir, ¿cuántos oftalmólogos necesitamos? Bueno, esto es lo que hay que formar. De partida de eso hay que darle un tiempo, porque se demoran 2 o 3 años, en fin, pero no tenías lo suficiente, el número suficiente de personas para enseñarle a los otros. Entonces es un problema que la solución no es muy rápida. Una de las soluciones es traer oftalmólogos de afuera para que formen a los chilenos. Y entramos de nuevo en el círculo vicioso de Leunacom. Así es. 8:30, vamos a hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Seguimos con Fernando Paulsen, los acompañamos hasta las 11 de la mañana. Como siempre, nos pueden acompañar en el hashtag Combinación Clave para darnos su opinión sobre este y otros temas, porque aquí no opinamos solo nosotros, opinan también ustedes. Antes de irnos a la pausa, tú nos vas a contar. Yo parto yo contándote. El secreto de un buen ceviche es secreto peruano sour. En sus variedades limón, maracuyá, amaretto sour. Y para los que quieren cuidar la línea, el nuevo secreto peruano cero, el primer y único sour sin azúcar. Secreto peruano sour, el secreto del sour peruano. Tailandia, Cancún, Tirúa, Concón, donde sea que esté, viva un verano TC, pagando todo con TC. Puede usar Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club. Forma inteligente. 8:31, hacemos la pausa porque ya vamos a estar con la gente del motor, con el motor en la clave, y la Carolita, que nos escribe siempre desde Concepción y ya está como parte integral del programa, siempre nos preguntaba, ¿los médicos chilenos no tienen que validarse cada una cantidad o número X de años para atender también en el país? Y dejaba ahí puesta la pregunta. Hacemos una pausa y volvemos.